tardes, noches, ¿vale? Ayer hemos hablado de la familia. Esto lo podemos encontrar en mi YouTube, ¿vale? Que está en el muro del TikTok. Ha sido una enseñanza muy bíblica desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora vamos a tocar algo muy breve, muy corto, pero muy conciso. Vamos a hablar de la guía de consejería matrimonial. Guía de la consejería matrimonial. Esto lo que voy a dar ahora, obviamente sirve o va a servir a aquellos pastores, líderes, maestros que quieran evidentemente dar consejería matrimonial dentro de las iglesias, ¿vale? Muy bien, primeramente cuando hablamos de consejería matrimonial debemos de hablar de tres aspectos importantes. ¿Cuáles son? La sanidad, la restauración, el fortalecimiento y el pacto matrimonial, ¿vale? Esto es, ¿para qué? Para la consejería matrimonial. Vuelvo a decir, esto va a servir una guía muy específica a aquellos pastores. Ahora, ¿cuál es el fundamento espiritual de la consejería? Todo lo que yo voy a hablar de la familia esta semana tiene que estar dentro de lo que vendría a ser las escrituras, ¿vale? Es muy importante. ¿Por qué? Porque son las escrituras las que nos va a dar luz a ese tema tan bonito, tan hermoso que vendría a ser la familia. Lastimosamente, hoy en día, el tema de la familia no se toca mucho en las iglesias y por eso que me he visto obligado a tocar este tema esta semana, ¿vale? Y los que quieran participar, luego lo vais a hacer. Y los que quieran insultar, también insulten, judaizantes, den sus... que no hay ningún problema por mi parte. Ahora, ¿cuál es la verdad acerca de esto? El matrimonio es un pacto, no solo un sentimiento. En otras palabras, cuando hablamos de matrimonio, no es un sentimiento. Hoy puedes gustar y mañana no. El matrimonio es una decisión. Esa decisión que yo decido de estar con este hombre hasta el fin de los tiempos o estar con esta mujer hasta el fin de los tiempos. Yo decido, ¿vale? ¿Cuál es el marco teológico para esto? Es Malaquías 2:14, en el cual evidentemente Yahweh habla del pacto del matrimonio, y Mateo capítulo 19, versículo 6. Vamos a Mateo 19:6, ¿vale? Mateo 19:6. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? ¿Por qué? Porque la Reina Valera, que yo siempre la uso, pero lastimosamente hay muchas personas que tienen miedo a la Reina Valera, ¿vale? O van a decir, no, es una Biblia manipulada, mentiras y demás tonterías. Pero bueno, Mateo 19:6 dice, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Esto es tremendo y esto es muy fundamental en la consejería matrimonial. Que el hombre y la mujer entiendan que ellos ya no son dos, sino son uno. La pregunta, ¿cómo pueden ser dos o pueden ser uno? Es muy fácil. Aquí hay algo espiritual. Por ejemplo, dice el hombre, dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y seréis una sola carne. Esta unión no solamente es en el ámbito sexual, sino es en el ámbito espiritual. Por eso, los dos pasan a ser uno. Y esto es un principio
muy espiritual para realmente entender el propósito de Dios en el matrimonio. Perdón, estoy un poco de la garganta, ¿vale? Muy bien. Primer paso. Segundo paso para la consejería matrimonial es que realmente entendamos que Cristo debe ser el centro del hogar. Vuelvo a repetir. Lo importante para la consejería matrimonial es que vosotros entendáis que Cristo debe ser el centro del hogar. Y esto lo podemos ver en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo dentro del matrimonio no es ganar una discusión, ¿vale? Sino es restaurar la unidad. Y solo lo podemos hacer a través, obviamente, de estos valores cristianos que la misma palabra nos está enseñando hoy. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3. Muy bien. Y dice, por lo tanto, yo, prisionero, ahora sí, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantener unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Qué bonito, qué precioso lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Entonces el objetivo no es ganar una discusión dentro del matrimonio, sino el objetivo es una restauración en la unidad entre el hombre y la mujer. Y para restaurar en la unidad, lo primero que tiene que haber es el perdón, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿cuál es la oración inicial sugerida para esto? Aquí ya viene algo más bonito. Por ejemplo, que nosotros sepamos reconocer que este matrimonio, ¿vale?, le pertenece ¿a quién? A Dios. No es mi matrimonio, no es mi familia en el sentido de que yo puedo hacer lo que yo quiera con ellos, o yo mando porque soy la cabeza del hogar, o decir o la mujer decir, no, como ya estamos en el feminismo, somos iguales tú y yo. No, sino debemos entender y reconocer que el matrimonio le pertenece a Dios, porque es Dios el cual evidentemente ha creado el matrimonio. Cuando vemos esta verdad, nosotros traemos luz a nuestra familia. Nosotros traemos verdad a nuestra familia. Nosotros traemos humildad a nuestra familia. Y cuando hay estos tres aspectos evidentemente importantes, lo que vamos a terminar, que va a haber sanidad dentro del matrimonio, el hombre y la mujer. Debemos siempre de saber escuchar y tener evidentemente ese corazón afable. ¿Para qué?
para obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me insta que yo debo tratar con amor, con paciencia, ¿vale? Con un amor sacrificial, que yo pueda dar mi vida, evidentemente, por mi esposa. Y mi esposa debe también, evidentemente, respetar a su esposo como también lo hace al Señor. Muy bien. Ay, estoy fatal. Vale. Ahora vamos a ver un diagnóstico pastoral. ¿Vale? Este es interesante. Por ejemplo, esto es lo que hoy estoy dando, ¿vale? Es algo muy importante. Es una guía de consejería matrimonial que los pastores, líderes, ¿vale? Lo pueden utilizar. ¿Cuál es el diagnóstico pastoral? Esto vamos a dividir como si fuese una primera sesión. Primeramente, un pastor debe escuchar antes de aconsejar. Qué importante es que realmente el pastor tenga la capacidad, más que todo, de escuchar antes de hablar. ¿Por qué? Dice claramente Santiago 1:19 que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Vale? Entonces el diagnóstico pastoral vendría a ser, evidentemente, escuchar antes de aconsejar. Y luego viene algo muy interesante que los pastores tenemos que hacer. Es las preguntas claves. ¿Cuáles son las preguntas claves en este sentido? Por ejemplo, ¿cuándo comenzó el conflicto actual? ¿Vale? Es muy importante esta pregunta. Luego, la segunda pregunta, dependiendo de la respuesta que evidentemente te van a dar, vendría a ser ¿qué sienten que se haya perdido en la relación? Y generalmente hay algo curioso, que lo primero que se pierde es el respeto. El respeto de parte de la mujer y del hombre, el amor. ¿Y esto por qué? Porque cuando una mujer o cuando un hombre enamora con una mujer, es muy bonito. ¿Vale? Hay café, hay rosas, hay un te amo, hay esas ganas de verla a la novia, pero que cuando realmente uno se casa, piensa que ya no tienes que hacer estas cosas. Sin embargo, no. Debemos de seguir continuando haciendo estas cosas, tratándole como el primer día que le he conocido a mi esposa. Que no se apague ese amor, esa entrega, ese deseo de estar con esa persona, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué sienten que se haya perdido en la relación? Y la mujer siempre va a decir, es que él ya no es como era antes, ¿vale? Y estamos hablando dentro del matrimonio, evidentemente, cristiano. Y como pastores, tenemos que nosotros dar consejería matrimonial, y de esto se trata. Ahora, la otra pregunta que es muy importante es, ¿qué esperan de esta consejería? ¿Vale? Porque hay que ser sinceros, porque hay personas que llegan a la consejería matrimonial directamente ya con un pensamiento: yo quiero separarme y punto, se acabó, no quiero saber nada de esta mujer o no quiero saber más nada de este hombre. Y van a una consejería, pero tú ya tienes unas ideas propias en la cual evidentemente, pase lo que pase, no te vas a dejar ayudar, ¿vale? Una anécdota. Viene un hermano y me dice, mira que quiero separarme de mi mujer. Yo, muy bien, ¿vale? ¿Y por cuál razón tú quieres separarte de tu mujer? Y él me dijo, es que mi mujer no me hace feliz. ¿Vale? Muy bien.
Entonces yo le dije, el problema no está en tu mujer, sino el problema está en ti. Y dijo, ¿por qué? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué? Porque si tú le hicieras feliz a tu mujer te haría feliz a ti. Primeramente, ve a tu casa, ve cómo le has conocido, qué es lo que hacías para enamorarla a tu mujer, y vas a ver que tu mujer va a cambiar totalmente de actitud. ¿Vale? Muy bien. Entonces pasó eso y luego vino y me dijo, madre mía, tenía razón. Vale. Entonces, luego, la otra pregunta es, ¿hay pecados no confesados? Esto mata una relación. ¿Cuáles son los pecados no confesados? Puede ser infidelidad, adicciones, mentiras y violencia dentro del entorno de la familia. Esto es fuerte, ¿eh? Porque esto es el día a día de cómo realmente la familia muchas veces está dentro de la iglesia. Yo siempre digo una cosa, familia sana, iglesia sana. Lo primero que los pastores debéis de trabajar es en la familia, no en los ministerios, porque Dios eso lo va a arreglar, porque el Espíritu da dones ministeriales a sus hijos. Pero lo que realmente los pastores debéis de trabajar muchos en las familias, porque es el núcleo de la sociedad y la familia es el núcleo de la iglesia, ¿vale? Ahora, otro punto que es muy indispensable en la consejería matrimonial, pastoral, es evaluar áreas críticas del matrimonio. Esto ya es otro nivel. Ahora, se usa unas 5 áreas como un mapa para que nosotros tengamos una idea de cómo se va a tratar familia por familia. Por ejemplo, la primera área es muy importante y es la área espiritual. ¿Por qué esta área espiritual es muy importante? ¿Por qué? Porque vienen, la oración juntos. El esposo y la esposa debéis de orar juntos. Y esto no solamente fortalecerá vuestra relación de matrimonio, sino va a fortalecer, obviamente, la relación con Dios. Y además va a fortalecer esa área espiritual en la cual Dios va a sanar vuestro corazón. Luego, el otro punto es, ¿van a la iglesia juntos? La pregunta. Y esto es muy importante, que el matrimonio vaya a la iglesia juntos. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene que estar en un mismo sentir. Y esa es la búsqueda, evidentemente, de Dios. Y el tercer punto es el más importante en el sentido espiritual dentro del matrimonio, que es que Cristo debe gobernar las decisiones que el matrimonio va a decidir. Esto es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando se toma una decisión, el hombre y la mujer, y supongamos que esa decisión, digamos, ese emprendimiento de un negocio o lo que fuese, no saldría como ellos se han imaginado, evidentemente nadie va a reprochar a nadie. El esposo no va a reprochar a la esposa, ni la esposa va a reprochar al esposo. ¿Por qué? Porque ambos han tomado una decisión. Vale, ese es el punto espiritual. El segundo punto es mucho más importante, y es la comunicación. Si no hay comunicación dentro del entorno matrimonial, la cosa se va a poner chunga. ¿En qué sentido?
La comunicación se basa en escucharse el uno al otro, ¿vale? Se escucha sin interrumpir. Y aquí evidentemente muchas veces los hombres no hablan o las mujeres siempre interrumpen o viceversa, ¿vale? Y este es un gran problema. Si no hay comunicación, no se van a poner de acuerdo el esposo y la esposa. Luego, usan insultos o usan desprecio. ¿Vale? ¿Cuántas veces has insultado a tu pareja? ¿Cuántas veces has menospreciado a tu marido? Esta es la cuestión. Dentro de la comunicación entre marido y mujer e hijos, debemos de evitar los insultos y más que todo el desprecio. ¿Vale? Por eso la Biblia nos insta a los maridos que amemos a vuestras mujeres y a las mujeres dicen amáis a vuestros maridos o sujetaos a vuestros maridos. Dice sujetaos. ¿Y qué sujetaos? Es respeten a sus maridos. Ahora, dentro de la comunicación, muchas veces el matrimonio evita temas importantes. ¿Cuál es el tema importante? ¿Por qué yo soy o por qué he cambiado? Antes era una persona muy detallista con mi esposa, pero ahora me he vuelto un aburrido. O antes era una mujer muy atenta que cuidaba de mi familia, pero ahora me da igual y prefiero estar con las amigas. O prefiero estar en el TikTok o en el WhatsApp. ¿Qué? Esas cosas importantes, claro, son importantes, pero muchas veces no queremos hablar de estas cosas. Entonces, dentro del matrimonio no se debe evitar temas importantes, sino se debe hablar las cosas importantes. Ahora, el tercer punto es lo afectivo y el tema sexual. El tema sexual, madre mía, esto se toca muy poquito en las iglesias, lastimosamente. Y este tema es muy importante, ¿vale? Hay rechazo, hay frialdad, hay infidelidad, ¿vale? ¿Por qué hay rechazo? Porque muchos hombres solamente utilizan a la mujer. Y ahora voy a ir a la Biblia, ¿vale? Entonces solamente utilizan a la mujer, tienen su placer y ya está, se acabó. Y no piensan en la mujer. Pero ¿qué dice 1 Corintios capítulo 7? En ese aspecto sexual. 1 Corintios capítulo 7 es un capítulo que es muy importante, muy interesante. Y dice claramente a los matrimonios cristianos, dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 3? El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo. Ahora, estamos hablando, ¿por qué son los problemas? ¿Por qué hay rechazo dentro del matrimonio? Porque el hombre muchas veces no cumple esta obligación. Y esta obligación es un mandato de Dios hacia el hombre. ¿Recordáis que los dos son una sola carne? Y la una sola carne es cuando uno tiene relaciones sexuales con la mujer, no solamente es una unión sexual, sino es una unión espiritual. Y luego viene, ¿vale? El segundo, la frialdad.
Y esto generalmente es la mujer. Pero ahora, ¿qué dice acerca de la frialdad? Espera, esto lo voy a eliminar. Aquí está. Vale. ¿Y qué dice? Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. ¡Hala! Aquí ya nos metemos en algo más complicado. No solamente le pide al hombre, ¿vale?, satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, sino le dice a la esposa que debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Generalmente la mujer utiliza el sexo en ese sentido como un chantaje muchas veces. Lo manda al marido al sillón y allá te apañarás, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Si hay rechazo, si hay frialdad, va a terminar esto en infidelidad. Vuelvo a decir, si hay rechazo por parte del hombre o de la mujer, si hay frialdad por parte del hombre o de la mujer, esto va a terminar en infidelidad. ¿Vale? Entonces, la otra pregunta, ¿se sienten amados y deseados? Cuando tú estás en la consejería matrimonial, ¿vale? Esto es muy importante. Poner cara a cara al hombre y la mujer. Ojito, que el consejo matrimonial no solamente es una sola persona. Tienen que estar los dos, cara a cara, ¿vale? Ahí. Entonces, ¿se sienten amados y deseados? Y ahí la mujer es... No. Generalmente la mujer se siente utilizada. ¿Vale? Muy bien. Ahora vayamos al tema de las finanzas. ¡Wow! Oye. Esto está... Mira, esto es consejería matrimonial para pastores, ¿vale? Pero vosotros lo podéis aplicar esto en vuestros hogares. Esto lo voy a subir al YouTube. La enseñanza de ayer está en el YouTube ya, ¿vale? Y esto lo podéis encontrar en mi muro. Y esta enseñanza pastoral es muy importante. Vamos a las finanzas. ¿Hay deudas ocultas? ¿Vale? ¿Discuten por dinero? Madre mía, es que esto es fuerte. ¿Cuántas veces tú has discutido por dinero? ¿Cuántas vosotros habéis discutido por las deudas? Muchas veces, porque esto es el día a día en todos los hogares cristianos y no cristianos. Pero la pregunta es cómo tú vas a afrontar esta situación. Por eso yo les dije desde un principio que cuando toméis alguna decisión de un negocio, siempre lo toméis el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque si ese negocio prospera, gloria a Dios. Y si ese negocio por alguna situación no prospera y termina en una deuda, el hombre no le va a echar la culpa a la mujer, ni la mujer le va a echar la culpa al hombre. ¿Por qué? Porque ambos han decidido en hacer ese negocio. Y así funcionan las cosas. Ahora, ¿cuáles son los roles y qué es el respeto? Aquí estamos entrando cosas un poquito más profundas, ¿vale? Primeramente, el marido. ¿Él ama como Cristo? Esto es tela. ¿Por qué? Porque dice claramente al marido: maridos, amáis a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y la pregunta es, ¿ese marido aburrido, ogro, está amando como Cristo? Claro que no. Claro que no.
Y si tú no tienes ese amor sacrificial, no esperes que la mujer se te sujete y te respete, porque primeramente tú no estás cumpliendo tu obligación, ese amor sacrificial que la misma palabra de Dios nos dice a los esposos que hagamos con nuestras esposas. Ahora, ella respeta y apoya. Aquí también muchas mujeres, lastimosamente esposas, han dejado esto a un lado. Veremos Efesios capítulo 5, 22 y 23. ¿Qué dice? Vamos a por ello. Efesios 5. Efesios 5, 22 y 23. ¿Vale? Y dice: para las esposas eso significa: sométase cada uno a su marido como al Señor. Ojito. Al marido le dice claramente: ama a tu esposa así como Cristo ama a la iglesia. Un amor sacrificial que el marido debe dar su vida por esa mujer. Y a la mujer le dice que ame a su marido como al Señor. ¿De qué te sirve, hermanita linda, hermosa, que tú estés en la iglesia así, en trance? Y cuando lo ves al viejo aburrido de tu marido, le dices todo menos guapo. No hay una coherencia. No es coherente lo que estás haciendo en la iglesia y lo que estás haciendo en tu casa. Por eso el primer ministerio no es la iglesia, es tu casa. Porque el que no sabe cuidar su casa no puede cuidar la iglesia de Dios. Y dice el 23, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Muy bien. Entonces, la pregunta del millón: ¿el hombre ama a su mujer como ama a Cristo? ¿La mujer respeta a su esposo como ama al Señor? ¿La mujer apoya al hombre? Estas son preguntas claves. Luego vienen los principios bíblicos para la restauración, ¿vale? Esto es precioso. Yo pienso, mira, yo te aconsejo, las pocas personas que estáis aquí, ¿vale?, que compartáis este pequeño seminario de restauración pastoral para las familias, ¿vale? Que lo anotes tú punto por punto en un papel y lo apliques en tu familia. El principio bíblico para la restauración es el arrepentimiento personal y no acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? Yo debo arrepentirme de mi pecado y no echarle la culpa a la mujer, como hizo Adán. Adán dijo, y Dios le llama: chaval, ¿dónde estás, Adán? Y Adán dice, y Adán viene así de miedo, tapándose el rabo. Y Dios le dice, ¿qué pasa? Es que te oí y tengo miedo. Y ahí dice Adán, en vez de confesar su pecado: Señor, perdóname, he pecado, te he desobedecido. ¿Pero qué dice el hombre? Esa mujer que tú me has dado tiene la culpa. Y así muchas veces los hombres echamos la culpa a nuestra mujer de nuestro pecado, de nuestra irresponsabilidad, de haber dejado eso que me llama la Biblia, que se llama autoridad federal. Yo soy el representante espiritual en la familia y como tal yo debo saber actuar. Entonces, el arrepentimiento personal es muy importante. ¿Qué dice 2 de Corintios
capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos. Ahora mismo debéis examinarte si realmente estás haciendo ese esposo que Dios quiere que tú seas. O esa esposa que Dios quiere que seas. Como madre, como esposa, como padre, como esposo. Examínense vosotros. Entonces, ¿cómo se hace nosotros? ¿Cómo hacemos para que espabilen los matrimonios? Hacemos un ejercicio. ¿En qué consta ese ejercicio? Que cada uno escribe algo. Por ejemplo, al hombre se le dice, escribe algo, o 5 cosas, o 3 cosas que no te gusta de tu esposa. Y la esposa lo mismo, ¿no? 3 actitudes propias que dañaron el matrimonio, ¿vale? Y luego 3 cosas que deben cambiar con la ayuda de Dios. ¡Wow! Esto es precioso. Esto es precioso. Y luego, después de esta práctica, después de este ejercicio, viene lo que vendría a ser el perdón genuino. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 13? Dice, perdonaos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Vuelvo a decir, perdonaos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Muchas veces dicen las mujeres, ¿no? Más que todo, yo perdono pero no olvido. Oye, no, cariño, lo siento, no has perdonado. Eso no es perdonar, tía, no es perdonar, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿qué es el perdón? Perdonar es olvidar. No es justificar el pecado, ¿vale? Perdonar es borrar todo lo que tu esposo y tu esposa te haya hecho, ¿vale? Pero siempre cuando cometemos situaciones de esta índole, siempre va a haber consecuencias. Y nosotros debemos de ser conscientes de que cuando nosotros nos apartamos de Dios o tomamos decisiones que no están dentro de la voluntad de Dios, siempre sí o sí va a haber, ¿qué? Consecuencias. El perdonar es soltar, es desechar esa deuda, es emocional que uno tiene hacia la otra persona. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el ejercicio que nosotros hacemos cuando hay esta situación? Primer ejercicio que va a romper toda barrera entre el hombre y la mujer es que el hombre y la mujer oren juntos. Cuando tú estás orando con tu esposa, viene ese amor ágape a tu vida. Y a tu esposa la ves no como la mala, no, sino la ves como Dios nos ve a nosotros. Es un amor que sientes por ella, un amor santo. No un amor ágape, no un amor filios, no un amor eros, sino un amor ágape. Por eso es muy importante orar juntos, marido y mujer, para que el Señor restaure nuestros corazones. ¿Vale? Decido perdonar ¿no? O renuncio al rencor, es renunciar y tomar la decisión de perdonar a ese hombre o a esa mujer y renunciar en el nombre de Jesús al rencor, evidentemente. Ahora, a ver, es como una bola de nieve, ¿vale? Primeramente comienza por el rencor, luego empieza a crecer y se convierte en odio,
y luego empieza a crecer y se convierte ese odio en amargura. Y cuando un corazón está amargado, no solamente contamina al hombre, sino contamina a tus hijos. Prácticamente es como si tuvieses una bolsa de basura con cosas, imagínate tú con las cosas más asquerosas que pueda haber. La decisión está en ti de agarrar esa bolsa asquerosa, tenerlo en medio de tu sala para que todo tu ambiente de tu casa esté maloliente, o agarrar esa basura y tirarlo a la basura donde realmente debería estar. Así es que si nosotros no dominamos el rencor, ese sentimiento se va a convertir en odio y ese odio se va a convertir en amargura. Y un corazón amargado no solamente contamina a nuestros seres queridos, sino contamina nuestra relación con Dios. Ahora, tercer punto es tan importante, es restaurar la comunicación. ¿Cuáles son las reglas prácticas para que nosotros podamos restaurar esa comunicación con tu esposo, con tu esposa y con tus hijos también? ¿Vale? No gritar. Evita gritar. El que grita no es el que tiene la razón. El que grita es un idiota. ¿Vale? Porque piensa que gritando se le va a obedecer. No. Al gritar estás lastimando no solamente a tu esposa, estás lastimando a tus hijos. No es respeto, es miedo. Segundo, no insultar. Muérdete la lengua, salte a la calle, báñate con agua fría, haz lo que quieras, pero evita insultar a tus hijos y más que todo a tu esposa o esposo. No recordar el pasado. Ay, Dios, no, Señor mío, las mujeres son expertas. Las mujeres se acuerdan desde el día de la concepción. Mujeres, por favor, no recordar el pasado. El pasado ya es pasado. Ahora es el presente. Y depende de mi presente para que yo pueda, evidentemente, tener un futuro. Hablar en primera persona. Qué importante. Es, por ejemplo, yo siento. Y decir a la esposa, yo siento haberte hablado de esta manera. No decir, tú tienes la culpa, por eso yo me he cabreado. No. Decir, yo siento haberte dicho o hablado de esta manera. Perdóname. ¿Vale? Y luego, escuchar sin interrumpir. Aquí hay algo interesante. El hombre y la mujer somos tan diferentes, somos iguales, obviamente, somos creación de nuestro Padre Celestial, pero somos diferentes. ¿En qué sentido? ¿Vale? El hombre cuando tiene problemas se aísla. Queremos nosotros estar solos, no queremos hablar con nadie, ¿vale? Y la mujer cuando tiene un problema es todo lo contrario. Necesita hablar con sus amigas, hablar bla, 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 bla y soltar todo lo que está ahí teniendo. Se puede pasar horas, días, meses, años hablando sin callar ni bajo el agua. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Y así se desahoga la pobre y ya está. Y nosotros maridos debemos de entender esto, de tener esa paciencia, de decir, bueno, muy bien, habla cariño. Aunque ponte 2 tapones ahí, es un ejemplo. Es broma, ¿vale? Pero escúchala. Que hable, que se desahogue. Y una vez que saque todo, ahora sí, vamos a comenzar de nuevo. Escuchar sin interrumpir. Y si el hombre está en problemas, se quiere aislar, déjalo, a pobre hombre, no déjalo. Que esté en el sillón, que esté viendo el fútbol, dale una Coca-Cola, ya. Que se relaje el pobre hombre, ¿vale? Ahora, ¿cuál es nuestro texto guía para
actuar en esta manera. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ay, ay, ay. Ninguna. Ninguna es ninguna. ¿Vale? Ahora, vamos a entrar a algo que realmente no gusta, pero tenemos que hablarlo dentro de la consejería matrimonial, y es la responsabilidad específica que vendría a ser la aplicación bíblica hacia lo que el hombre hace y la mujer también. Por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad para el esposo que nos dice la Biblia? Efesios 5:25, Primera de Pedro 3:7. ¿Qué dicen estos dos textos? Aquí lo he dividido en tareas. La tarea para el hombre es orar por su esposa diariamente. Primer punto. 2. Decirle una palabra de afirmación, una palabra positiva, una palabra de bendición o una palabra de amor cada día. Decir cada día, te amo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte está en la boca. ¿Vale? Entonces, primeramente es la tarea para el hombre, según Efesios 5:25, 1 de Pedro 3:7, es orar por su esposa diariamente. Decirle una palabra de afirmación cada día. Hacer un acto práctico de servicio semanal, ¿vale? Algo que realmente sabes que le vas a hacer feliz a tu esposa, ¿vale? Por ejemplo, ayudarle en las tareas de la casa. Es una obligación de los dos, ¿vale? O hacer que ese fin de semana tu esposa no haga nada, que esté en la cama, llévale el desayuno, dile, amor, tú hoy día no haces nada, salimos a comer afuera y a la noche vamos a cenar juntos, qué sé yo, ¿vale? Hacer que ese día ella se sienta especial, ya que toda la semana ella ha trabajado tanto cuidando no solo del esposo, sino de los hijos, sino hacer que ella realmente se sienta especial una vez por semana, amada, ¿vale? Luego, pedir perdón por los errores que han sido en el pasado. Pero ¿cómo se pide perdón? El perdón es un arrepentimiento. Si antes era un bruto, imbécil, de gritarte cada cuando me daba la gana, hoy tengo que decir, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Y el no lo voy a volver a hacer es no tienes que volver a hacerlo. Ahora, ¿cuál es la esposa? Ahora vamos a hablar a la esposa. Efesios 5:22 al 24, Proverbios 31. ¿Cuáles son las tareas de la esposa? 1. Expresar respeto verbal al esposo, ¿vale? Porque la mujer a veces suelta cada cosa, ¿vale? No piensa, ¡puf!, te tira la cosa, te lanza. Entonces es que empieces tú a expresar respeto verbal hacia tu esposo, ¿vale? 2, y esto es muy importante, y esto es lo que más duele a un hombre: evitar la crítica pública o privada, ¿vale? Por más que tu esposo tenga situaciones, errores, no lo avergüences en la calle, delante de tu familia, delante de tus amigos o en la iglesia. No expongas a tu marido a que sea un pelele, ¿vale? La tercera cosa es importante, es orar
por tu esposo diariamente. ¿Quieres que cambie tu esposo? Ora por tu marido. Dobla rodillas por tu marido. Y es bueno que la mujer afirme sus esfuerzos, aunque sean pequeños. Esto, hermanos, hermanas, es lo más grande que un hombre puede sentirse, es valorado. Aunque no te dé millones de euros o de dólares, ¿vale? Aunque te traiga lo mínimo, valora ese sacrificio. De eso se trata. El dinero no es la felicidad, porque vemos que muchos millonarios no son felices. Por más dinero y fama que tienen, terminan como terminan. Y vemos también gente miserable que no tiene nada y no aguanta eso y también terminan fatal. Pero lo único que tú vas a hacer grande a tu marido es que lo valores. Ese esfuerzo, por más pequeño que sea. Y acuérdate de esto, que si tú valoras ese esfuerzo, por más pequeño que sea de tu marido, el día de mañana, ese pequeño se va a volver en algo grande. Porque tú has creído y has apoyado y lo has reconocido a tu esposo desde un principio. ¿Por qué fracasan los matrimonios? ¿Por qué no hay prosperidad dentro del matrimonio? Porque la mujer siempre minimiza lo que el hombre hace. Ahora, el plan de restauración en 4 semanas. Uy. A ver, si hay pastores, si tú tienes tu pastor, ¿vale? Mándale este en vivo, que lo voy a publicar en el YouTube, ¿vale? El plan de restauración en 4 semanas consta la primera semana. Semana número 1, reconectar con Dios. Esto es muy importante. ¿Cómo podemos nosotros reconectarnos con Dios? Primeramente, orar juntos 10 minutos diarios. ¿Vale? Orar juntos 10 minutos diarios. Después, leer Efesios capítulo 5, que es precioso. ¿Vale? Juntos. Y después hacer un ayuno parcial un día juntos. Pero que ese ayuno sea buscando de Dios y leyendo la palabra de Dios. Si no solamente es matarse de hambre, ¿vale? Semana 2. Aquí vamos la semana 2. La semana 2 tiene que constar de una comunicación. 20 minutos diarios de conversación sin móviles. Sin móvil, ni TikTok, ni Facebook, ni WhatsApp, ni hostias. 20 minutos de conversación sin ningún teléfono, televisión, etc. ¿Vale? Hablen de lo que queráis. Esto va a costar. Escribir una carta de gratitud al cónyuge. Tú agarras una carta, la escribes. El esposo a la esposa y la esposa al esposo. Semana 2, ¿vale? Y una práctica de una escucha activa. ¿Qué es una práctica de una escucha activa? Que cuando tu mujer te esté hablando alguna situación, tú estés muy atento. Y le dices, mira, cariño, ha dicho esto. Aunque no sé, grábala, haz lo que tú quieras, pero escucha activa. Muy bien. Ahora vamos a la semana 3. La semana 3 es afecto y cercanía. Wow, esto es precioso. ¿Qué quiere decir el afecto y la cercanía? Una salida matrimonial, ¿vale? No necesitas ir a un restaurante lujoso, no. Aunque vayas a comer, qué sé yo, algo a la esquina, una pizza a la esquina, eso es importante.
salida matrimonial, ¿vale? Luego un contacto físico diario. ¿Cómo vas a hacer contacto físico diario entre el hombre y la mujer? Un abrazo de 30 segundos, ¿vale? Un abrazo de 30 segundos. Así. Y luego, palabras de afirmación. Un te amo, eres la mejor madre, hermosa, qué sé yo. O eres muy guapo, aunque sin pelo. Me lo corto, ¿eh? Qué sé yo, ¿vale? Lo que queráis. Muy bien. Luego viene la semana 4. La semana 4, proyectos de futuro, ¿vale? Aquí viene importante, los proyectos de futuro. Escribir una visión juntos dentro lo que vendría a ser el hogar, la fe y los hijos, ¿vale? ¿Qué queremos nosotros con nuestras familias? Luego, orar consagrando el matrimonio a Dios. Cuando hablamos de matrimonio, no solamente es hombre y mujer, si en caso solamente es válido. Si hay hijos, incluye a los hijos también. Y luego una cena especial con oración de renovación de votos. ¡Oy, oy, oy! Señor mío! Una cena especial con oración de renovación de votos. Como ese día cuando tú te casaste, cuando aceptaste a ese hombre como esposo o a esa mujer como esposa. ¿Qué votos tú hiciste? Hacerlo también nuevamente. Y bueno, los casos delicados, ¿vale? Los casos delicados, esto, digamos, son muy complicados. ¿Cuáles son los casos delicados dentro del matrimonio? La infidelidad. La infidelidad requiere confesión, arrepentimiento, ruptura total con esa tercera persona, pero total es toda. Tiempo de sanidad, porque esto no sana de un día para el otro, puede tardar años, ¿vale? Tiempo de sanidad. ¿Por qué? Porque la confianza se gana con el tiempo, pero tú en un sas puedes romperlo todo, ¿vale? Tiempo de sanidad, un acompañamiento pastoral continuo, ¿vale? ¿Y cuál es el texto de referencia para lo que te estoy diciendo? Es Proverbios 28:13 y Mateo capítulo 19:9. Ahora, vamos al otro que nos gusta y es una verdad lastimosamente dentro el... Hola. ¿Me están bloqueando? ¿Qué pasa aquí? Vale. Den a la pantallita, por favor. Violencia o abuso. Esto también es muy complicado, ¿vale? La violencia y el abuso no se justifica bíblicamente. La prioridad, la seguridad, la separación temporal a veces puede ser necesaria cuando hay estas situaciones de violencia o abuso dentro del entorno matrimonial, ya que puede estar en peligro no solamente la integridad de la mujer, y también puede ser la de los hijos, y también o del marido y de los hijos, porque ahora con el feminismo las cosas se han vuelto color hormiga para los hombres. Y aquí también ya llegaría, si es un caso muy fuerte, la intervención legal si hay un peligro, como os he mencionado ahora. Efesios 5:28, Colosenses 3:19 es el soporte para que realmente nosotros tengamos esta seguridad dentro de la violencia o el abuso dentro del entorno familiar. Y luego se cierra estas sesiones, ¿vale? Se cierra con una oración,
Una oración que va, en cierta manera, para que los esposos, ¿vale?, recapaciten y haya un cambio y haya una restauración de parte de Dios. ¿Cuál es la palabra clave al final? Decir, no estamos en bandos opuestos, estamos del mismo lado, luchando contra el problema, no contra nosotros. ¿Vale? Entonces, esto sería el manual de restauración pastoral para la familia. Así que, nada, mañana vamos a tocar un tema muy, muy interesante. Vamos mañana a tocar la sexualidad dentro del matrimonio. Así que lo único que te pido es que esto también va a ir a YouTube, que lo compartáis con los matrimonios, con los líderes, con los pastores, que evidentemente, lastimosamente, hoy mismo no se habla mucho de estos asuntos importantes. Así que nada, voy a estar leyendo un poquito los comentarios, a ver, porque he visto muchos, no me quiero distraer, no leo ninguno, ¿vale? Pero para no salirme de la enseñanza, pero ahora los voy a leer. Y si hay alguien que quiera subir y que quiera decir algo o quiera hacer alguna pregunta, con gusto lo voy a subir. Y solamente te digo que, por favor, compartas este mensaje con las gentes que realmente necesitan. Así que muchas bendiciones y hasta mañana. Y mañana el tema va a ser sobre el tema la sexualidad dentro del matrimonio. Bendiciones.